Nunca pensé que terminaría con alguien como Daniel. Quiero decir, cuando Alicia nos presentó en su barbacoa, casi me reí. No, en serio, me reí de verdad. Ahí estaba yo, con mi precioso vestido veraniego y unas sandalias que hacían que mis pies lucieran increíbles, y este chico bajito, con gafas de sol, se me acercó con una confianza que no coincidía con su apariencia. Soy Elisa, tengo 29 años, y vivo mi mejor vida en Scottsdale, Arizona. Y querida, déjame contarte cómo terminé casada con, probablemente, el único hombre de toda el área metropolitana de Phoenix que, bueno, ya verás. Todo comenzó en esa barbacoa. Sosteniendo mi mimosa, fingía estar interesada en lo que sea que el esposo de Alicia estuviera cocinando, cuando ella prácticamente me emboscó. Elisa, ven a conocer a Daniel. Dijo con esa expresión de te estoy haciendo un favor enorme. Debía haber sabido que tramaba algo. Daniel era, bueno, no hay forma de endulzarlo. Medía 1.70 en un buen día, con una línea de cabello que intentaba disimular con un corte caro. Spoiler, no funcionaba. Llevaba esas gafas gruesas que hacían que sus ojos se vieran raros, y tenía el tipo de cuerpo que gritaba, no he pisado un gimnasio desde la secundaria. Pero entonces comenzó a hablar sobre su último proyecto inmobiliario. Era gerente de proyectos de construcción para desarrollos de lujo. Y entonces, noté su reloj. Un Rolex. No uno de esos llamativos que los tipos ostentan en los clubes. Un verdadero Rolex. No voy a mentir. Estaba lista para inventar una excusa y marcharme, hasta que mencionó que acababa de cerrar un trato en un nuevo rascacielos en el centro. La manera en que hablaba de ello, tan confiado, a pesar de que literalmente tenía que mirarme hacia arriba, mido 1.73 descalza, fue interesante. No atractivo, exactamente. Pero interesante. Esa noche, Alicia me mandó un mensaje de texto, es súper exitoso. Solo digo. Acompañado de unos cuantos emojis de billetes. Y bueno, tal vez estaba cansada de la escena de las citas. Todos esos tipos guapos, altos, con piernas perfectas, pero que vivían en apartamentos con 3 compañeros de cuarto o que intentaban vender batidos de proteína en Instagram. Nuestra primera cita fue en un restaurante exclusivo del centro. Daniel no solo consiguió una reservación, conocía al dueño. Verlo pedir el vino, sabiendo exactamente cuál elegir, y luego, casualmente, deslizar su tarjeta negra al final de la noche. Sí. Eso lo cambió todo. Tuve que ajustar nuestra selfie para que no se notara que era más bajo que yo. Se la mostré a mis amigas en nuestra noche semanal de vino. Mariana hizo zoom en su cara y casi escupió su Chardonnay. ¿Estás hablando en serio? Parece mi contador. Pero entonces Karina agarró su teléfono y lo buscó en Google. Cállate. ¿Es ese Daniel? ¿El que está construyendo el nuevo complejo de lujo? De repente, todas tenían opiniones. Mira, no te estás haciendo más joven. Piensa en el futuro. Mi hermana se casó por amor y ahora vive en un apartamento de 2 habitaciones con 3 hijos. El noviazgo fue rápido. Muy rápido. Daniel me llevó de compras a tiendas donde antes solo fingía estar mirando. Me presentó a personas que gastaban cientos de miles de dólares en arte, de la misma forma en que yo gastaba en Target. Claro, cada vez que tomábamos una foto, tenía que perfeccionar la pose estratégica. Y sí, tal vez no sentía ese cosquilleo en el estómago cuando me besaba. Pero cuando me propuso matrimonio, después de solo 10 meses, con un enorme anillo de diamantes, ¿qué se suponía que debía decir? Que no. La boda fue, bueno, fue todo lo que él podía pagar. No todo lo que yo quería. Daniel seguía hablando de responsabilidad financiera y de ahorrar para nuestro futuro. Pero compensó eso sorprendiéndome con un Range Rover nuevo como regalo de bodas. Mis amigas estaban divididas. En las fotos de la ceremonia, se acomodaron para que la diferencia de altura no fuera demasiado obvia. En nuestro chat grupal, era otra historia. Al menos podrás pagar buenas escuelas si los niños sacan su altura. Amiga, te sacaste la lotería. ¿A quién le importa si tienes que inclinarte para besarlo? Bueno, al menos en otras cosas, ya sabes, compensa. Renuncié a mi trabajo en ventas poco después de la boda. Daniel dijo que quería que pudiera concentrarme en formar nuestra familia. Y sinceramente, doblar ropa de yoga de lujo mientras pretendía solucionar problemas de clientes privilegiados ya me tenía harta. En 2 años, teníamos a Manuela y a Lucas. Y yo tenía todo lo que pensé que quería. La gran casa en el vecindario correcto, los bolsos de diseñador, la capacidad de comprar orgánico en Whole Foods en vez de solo tomarle fotos a los productos y luego ir a Walmart a comprar lo normal.
pero entonces, las cosas empezaron a cambiar. Mis amigas venían a nuestras noches de vino, y notaba sus miradas furtivas cuando Daniel llegaba del trabajo. Lo veía intentar alcanzar algo en la repisa más alta de la cocina y escuchaba sus suspiros de frustración. Nuestro chat grupal se convirtió en un flujo constante de memes sobre el Sword King Spring y TikToks de mujeres confesando que se habían casado por dinero. Amiga, estás viviendo el sueño, pero yo jamás podría. Eres más fuerte que yo, y lo peor, no estaban equivocadas. Cada vez que salíamos como parejas, era imposible no notarlo. Todos los esposos, altos y fornidos, haciendo que Daniel pareciera estar sentado en la mesa de los niños. En cada foto grupal, parecía una ilusión óptica. Yo, esta mujer alta y rubia, que todavía podía pasar por un trofeo de esposa después de 2 embarazos. Él. Empecé a preguntarme si había cometido un error. Si me había conformado demasiado pronto, demasiado asustada de quedarme sola. Y luego, el esposo de Alicia, Darío, empezó a aparecer en nuestras reuniones. Mide 1.88. Cuerpo de dios griego. El tipo de mandíbula que podría cortar vidrio. Era todo lo que Daniel no era. Físicamente, al menos. Claro, solo era un entrenador personal que vivía en un departamento alquilado, pero cada vez que entraba en una habitación, todas las cabezas se giraban. Cuando Daniel entraba en una habitación, la gente solo bajaba la mirada un poco. Y fue ahí cuando los comentarios de mis amigas se hicieron más directos. Nuestro chat grupal se convirtió en un constante bombardeo de comparaciones. Imagínate si hubieras esperado. Sabes, nunca es demasiado tarde. El dinero es genial, pero no olvides que tu esposo también debería excitarte. Y lo peor es que no estaban equivocadas. Tenía todo lo que pensé que quería. El estilo de vida. La seguridad. La familia perfecta en apariencia. Todo. Excepto mariposas en el estómago cuando mi esposo entraba en la habitación. Todo. Excepto la capacidad de publicar una foto de pareja sin calcular los ángulos con precisión quirúrgica. Todo. Excepto una verdadera atracción por el padre de mis hijos. Mirando hacia atrás, debí haber visto hacia dónde se dirigía todo esto. Pero en ese primer año de matrimonio, publicando mis fotos con captions de almohadilla bendecida y viviendo mi mejor vida, realmente pensé que podía hacerlo funcionar. Realmente pensé que los bolsos de diseñador compensarían el hecho de que tenía que encogerme un poco cada vez que me abrazaba. Realmente pensé que era lo suficientemente inteligente y práctica como para elegir la estabilidad sobre la atracción. Spoiler alert, no lo era. Después de 3 años jugando a la esposa feliz, empecé a notar cosas. Por ejemplo, que nuestras fotos de pareja nunca se veían bien cuando las subía. Siempre había algo que no cuadraba, y no eran solo los filtros. Mariana publicaba fotos perfectas de su familia en la playa, con su esposo Chad levantando a sus hijos, viéndose atlético y fuerte. El esposo de Alicia, en sus trajes deportivos, inclinándose sobre ella en sus fotos de date night. Y luego estaba yo. Constantemente tratando de encontrar una pose para que Daniel no pareciera mi hermano menor. Nuestras noches de vino de mamá se convirtieron en mi escape. Nos reuníamos mientras nuestros esposos trabajaban hasta tarde o cuidaban a los niños. Todas con el teléfono en la mano, viendo las publicaciones de los demás, y hablando de verdad. Quiero decir, de verdad. ¿Vieron al nuevo entrenador de Equinox? Mariana nos mostraba fotos de tipos ridículamente guapos haciendo ejercicio. Eso es lo que debería parecer un hombre. Yo, con 3 copas de vino blanco encima, empezaba a soltar la verdad. Daniel intentó abrazarme por la espalda esta mañana, y su cara quedó justo en mis omóplatos. Se morían de risa. Y yo ni siquiera me sentía mal por eso. Se sentía bien ser honesta, por fin. Todo cambió cuando Darío empezó a venir más seguido. Alicia lo invitó a nuestras noches de vino, ya que había terminado con su novia. La primera vez que entró con esa camiseta Henley que marcaba todos sus músculos, casi se me sale la mimosa por la nariz. Era todo lo que Daniel no era. Alto, obviamente, pero también magnético. Cuando hablaba de sus entrenamientos o demostraba la postura correcta para una sentadilla, después de que Karina lo pidiera, por supuesto, no podía evitar compararlo. Daniel llegaba a casa del trabajo, con su traje apenas arrugado, ese pequeño vientre presionando contra los botones. Y yo pensaba en cómo se veía Darío en su ropa deportiva. Cuando Daniel se estiraba para alcanzar las copas de vino buenas en la alacena de arriba, recordaba cómo Darío las tomaba sin esfuerzo, sin siquiera extender completamente el brazo. Era una tortura. Nuestro chat grupal se convirtió en nuestro confesionario.
Amiga, ¿viste cómo se le marcaban los brazos a Darío hoy? Elisa, te estaba mirando durante las mimosas. Debe ser lindo tener un poco de dulzura visual cerca, en lugar de, ya sabes. Empecé a buscar excusas para ir al gimnasio cuando sabía que Darío estaría ahí. Cambié mis viejas camisetas por tops ajustados que hacían que mi trasero se viera increíble. Daniel, de hecho, me animó. Me alegra que estés enfocándote en tu salud, cariño. Si tan solo supiera que mi salud consistía en mirar a Darío hacer peso muerto en el espejo. Nuestras noches de juegos en pareja empezaron a volverse incómodas. Me posicionaba cerca de Darío, riéndome de todas sus bromas, tocándole el brazo cuando decía algo gracioso. Cuando mencionaba su último trabajo de modelaje, me inclinaba hacia él. Mientras tanto, Daniel estaba ahí, con sus típicas camisas de papá y esas horribles gafas, tratando de unirse a la conversación con alguna anécdota sobre su último proyecto de construcción. Mis amigas, por supuesto, lo notaban. Me mandaban mensajes en medio de la noche. Está totalmente en ti. La química es una locura. Mejores genes para el bebé número 3, solo digo. Empecé a evitar la intimidad con Daniel. ¿Cómo no compararlo? Él intentaba iniciar algo, y lo único que podía pensar era en cómo su cuerpo no se sentía en nada como los chicos que veía en el gimnasio. Como tenía que subirse casi a puntas de pie para besarme. Empecé a poner excusas. Dolores de cabeza, mi periodo, demasiado cansada por los niños. La verdad era que simplemente ya no podía hacerlo más. Lo peor es que a Daniel le estaba yendo realmente bien. Lo ascendieron a director regional, lo que significaba más dinero, una casa más grande, mejores cosas. Pero también significaba más eventos corporativos en los que tenía que estar a su lado, pretendiendo que no me moría por dentro cada vez que alguien nos miraba con esa mezcla de confusión y lástima en los ojos. Una noche, después de demasiadas copas de vino, Mariana dijo lo que todas estaban pensando. ¿Sabes? Podrías tener ambas cosas. ¿Ambas cosas? Pregunté, tambaleándome un poco. Dinero y atracción. Hay muchos hombres exitosos que no necesitan un banquito para besar a sus esposas. Y lo peor es que, tenía razón. Veía a las parejas en los eventos de trabajo de Daniel. Los ejecutivos con sus esposas trofeo, todos encajando a la perfección, en altura y en físico. Mientras tanto, yo estaba ahí, pareciendo que había perdido una apuesta. Cada vez que había que tomar una foto corporativa, quería morirme. Los fotógrafos intentaban acomodarnos estratégicamente para disimular la diferencia de altura. Pero solo se puede hacer tanto. Mis amigas empezaron a mandarme reels sobre reconocer tu valor y no conformarte. Posts sobre cómo quedarte con alguien solo por seguridad te llevará al resentimiento. Y no estaban equivocadas. Me resentía con Daniel. Me resentía con su estatura. Con cómo su ropa cara no podía ocultar su cuerpo. Con cómo se quedaba sin aire jugando con los niños en el jardín, mientras Darío corría maratones. Me pregunté qué habría pasado si hubiera esperado. Si no hubiera sido tan práctica, tan enfocada en la seguridad. Tal vez habría encontrado a alguien con ambas cosas. Éxito y atractivo. Alguien con quien no tendría que preocuparme por los ángulos en las fotos. Alguien que me hiciera sentir como una mujer delicada, en lugar de una amazona gigante. La bomba estaba por estallar. Podía sentirlo cada vez que Daniel intentaba abrazarme y yo me apartaba. Cada vez que veía a Darío en nuestras reuniones y sentía un cosquilleo que jamás sentí con mi esposo. Cada vez que mis amigas enviaban otro mensaje al grupo diciendo, vives la vida perfecta en papel, pero por dentro, estás muriendo. Mirando atrás, creo que estaba preparando el camino para lo que estaba por venir. Pero en el momento, lo único en lo que podía pensar era en lo atrapada que me sentía en esta caja de estabilidad financiera. Con un hombre que ni siquiera podía publicar en mi feed principal de Instagram sin sentir vergüenza. Y después de suficientes noches de vino, suficientes TikToks de hombres altos entrenando, suficientes comparaciones entre mi vida y la que pudo haber sido. Algo tenía que ceder. Todo comenzó con nuestras reuniones de mamás los miércoles por la mañana. Nos juntábamos en casa de Alicia mientras los niños jugaban en su patio de juegos personalizado, con una niñera supervisándolos, por supuesto. Ahí es donde ocurrían las conversaciones de verdad. Solo me preocupa Manuela, ¿sabes? Dijo Mariana una mañana, revolviendo su café. Los niños pueden ser muy crueles. ¿Y si se burlan de ella por tener un papá bajito? Dios, justo estaba pensando lo mismo, respondió Karina. ¿Y si Lucas hereda su altura? Básicamente estarías preparando a tu hijo para ser víctima de bullying. No dijeron nada que yo no hubiera pensado a las 3 de la mañana, mientras veía TikTok sobre genética hereditaria.
Me sorprendía a mí misma estudiando las gráficas de crecimiento de los niños en sus controles médicos, rogando que, de alguna forma, mágicamente heredaran la altura de mi lado de la familia. Daniel estaba en su oficina en casa durante esas reuniones, en llamadas interminables de Zoom sobre proyectos de desarrollo. A veces bajaba por un café y el cuarto se quedaba en silencio. Excepto por algunas risitas. Él tenía que saber que estábamos hablando de él. ¿Cómo no iba a saberlo? Una vez bajó con un traje nuevo, carísimo, hecho a la medida. Pero todo lo que podía ver era cómo, de alguna manera, lo hacía lucir aún más pequeño. Como un niño probándose la ropa de su papá. Es, un poco raro, ¿no? Susurró Alicia cuando salió de la habitación. Buen traje, Daniel. Le gritó, con una sonrisa demasiado entusiasta. Y luego, en cuanto él se fue, se inclinó hacia mí. Se parece a esos muñequitos que ponen en los pasteles de boda, ¿no? No debería haberme reído. De verdad no debería haberme reído. Pero lo hice. Y una vez que empecé, no pude parar. Oh, Dios mío. Si lo parece. No voy a poder dejar de verlo. Las bromas se volvieron más crueles después de eso. Cada vez que intentaba besarme frente a mis amigas, hacían pequeños comentarios. Ay, míralo con sus piernitas. Elisa, agáchate, él no puede alcanzarte. Es como Blancanieves y uno de sus enanitos. ¿Y la peor parte? Yo me uní a ellas. Era más fácil reírme que defenderlo. Más fácil admitir que había escogido esta situación. Más fácil aceptar que había elegido seguridad financiera sobre atracción física. Nuestra intimidad prácticamente murió. ¿Cómo iba a sentirme atraída por él cuando lo único que podía escuchar en mi cabeza eran las burlas de mis amigas? Cuando lo único que podía ver eran los defectos que ellas me señalaban. Su cabello ralo. Su pancita. Su tamaño. Dios. Especialmente su tamaño. Cada vez que me tocaba, pensaba en cómo se sentirían las manos de Darío cuando ajustaba la postura de sus clientas en el gimnasio. El chat grupal se puso aún más cruel. Vi esto y pensé en Daniel. Seguía un meme de un gnomo de jardín. ¿Compra ropa en la sección de niños? Preguntando por una amiga. ¿Recuerdan cuando Elisa solo salía con jugadores de fútbol americano? Upgrade, downgrade, check. Debería haberlo cerrado ahí mismo. Debería haber defendido a mi esposo. Al padre de mis hijos. Pero en cambio, empecé a contribuir. Tuve que poner su detergente en la canasta de los niños porque cabe mejor ahí. Le pedí que agarrara algo de la repisa de arriba y juro que creció una cana del estrés. Lo atrapé usando el taburete de Manuela. Cada vez que Darío entraba a una habitación, mis amigas se agrupaban a su alrededor, riéndose de sus chistes, tocándolo de forma casual, mientras Daniel se quedaba en la otra esquina. Los niños también comenzaron a notarlo. Un día, Manuela llegó de la escuela preguntando por qué su papá era tan pequeño. Lucas empezó a ponerse de puntillas en las fotos familiares. Debería haberme asustado. Debería haber parado todo esto. Pero en cambio, me escuché a mí misma diciendo, papá es especial. Mientras intercambiaba miradas cómplices con mis amigas. Yo misma estaba construyendo mi desastre. Y todos podían verlo. Incluso Daniel. A pesar de que nunca dijo nada. Solo empezó a trabajar más horas. Pasaba más tiempo en su oficina. Tal vez pensando que, si ganaba más dinero, si me compraba más cosas, si me daba un estilo de vida aún más lujoso. De alguna forma, eso compensaría lo que no podía cambiar. Pero ninguna cantidad de dinero podía cambiar el hecho de que, cada vez que lo miraba, solo veía sus defectos. Solo escuchaba las burlas de mis amigas. Solo pensaba en cómo me había conformado. Cómo había cambiado pasión por practicidad. Cómo había elegido seguridad financiera en lugar de atracción. Y entonces, llegó la fiesta de Navidad de su empresa. Empecé a beber temprano ese día. Las chicas vinieron a ayudarme a arreglarme, trayendo champán y, por supuesto, sus comentarios. Al menos puedes usar tus tacones más altos, ya que Daniel no saldrá en ninguna de las fotos de todos modos, dijo Mariana, ayudándome a ajustarme el vestido. Amiga, por favor dime que Darío va a ir, añadió Karina, ya con 3 mimosas encima. Alguien tiene que darles algo interesante que mirar a esas esposas de ejecutivos. Cuando llegamos al lugar, un resort carísimo en el norte de Scottsdale, yo ya estaba bastante entonada. Daniel había contratado un chofer, probablemente sabiendo que iba a beber. Siempre era tan considerado. Lo que, de alguna manera, hacía todo esto aún peor. Como si estuviera empeñado en ser perfecto en papel, mientras que en la realidad,
simplemente no era lo que yo quería. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegamos. Todos esos ejecutivos con sus esposas trofeo, todos luciendo como si hubieran salido de una postal corporativa. El jefe de Daniel se nos acercó de inmediato, con una copa de champán en la mano, alabando cómo Daniel había conseguido un contrato enorme, como era el director regional más joven en la historia de la empresa. Bla, bla, bla. Debe haber trabajado el doble de duro para que la gente lo tomara en serio, dije, riéndome de mi propia broma. La sonrisa del jefe desapareció. La mano de Daniel se deslizó de mi pierna. Elisa, susurró, tal vez deberíamos ir por un poco de agua. Eso me encendió. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que le diga a todos que necesitas un banquito para besarme en las noches? Hablé lo suficientemente alto como para que algunas personas se voltearan a mirar. El rostro de Daniel se puso rojo. Al menos la parte que podía ver sin mirar hacia abajo. Intentó tomarme del brazo para llevarme a un lado, probablemente para darme esa agua, pero yo ya había perdido el control. Todas las cosas que había estado guardando, todos los comentarios de mi grupo de amigas, todas las comparaciones con Darío. Todo explotó. ¿Saben qué es gracioso? Dije, con una sonrisa borracha, mirando a la multitud que se había formado alrededor. Cuando lo conocí, pensé, bueno, al menos tiene éxito. Como si eso compensara todo lo demás. Hice un gesto amplio hacia todos ellos, inclinándome ligeramente en mis tacones, lo que solo hacía la diferencia de altura aún más obvia. Elisa, por favor, dijo Daniel en voz baja. Estás borracha. Vámonos. Oh, Dios. Incluso cuando intentas sonar autoritario, no puedo tomarte en serio. Solté una carcajada. De esas que no puedes parar una vez que empiezan. ¿Cómo se supone que respete a alguien a quien literalmente tengo que mirar hacia abajo? La sala entera se quedó en silencio. Podía ver a los compañeros de Daniel intercambiando miradas incómodas. A sus esposas tapándose la boca con las manos. Pero el champán había soltado algo en mí que ya no podía parar. ¿Quieren saber algo? Prácticamente grité. Cada vez que tomamos una foto familiar. Cada vez que salimos en público. Cada vez que intenta actuar como este gran empresario. Me siento avergonzada. De verdad avergonzada. ¿Cómo terminé casada con el único hombre exitoso en Scottsdale que califica como una persona de talla baja? Daniel intentó tomar mi brazo de nuevo. Pero esta vez me solté, tambaleándome un poco sobre mis tacones. No me toques. Mi voz temblaba, pero no de miedo. De furia. No puedo seguir fingiendo. ¿Sabes lo difícil que es fingir? Hacerme la enamorada de ti. Reírme de todas tus pequeñas bromas. Sonreír en todas esas pequeñas fotos. Pretender que no me muero por dentro cada vez que alguien pregunta si estabas de pie en un hoyo en nuestras fotos de boda. La música navideña sonaba de fondo, como si intentara suavizar la escena. Pero solo hacía todo más surrealista. Las lágrimas empezaron a salir de mis ojos, arruinando mi maquillaje. Nunca lo había entendido hasta ahora. Mi voz se quebró. Nunca te respeté. Nunca. Pensé que cuando mis amigas y yo nos burlábamos de ti, solo estábamos bromeando. Pero, Dios mío, es cierto. Realmente no te respeto. Daniel se quedó ahí parado, mirándome con una expresión que nunca había visto antes. No era ira. Ni siquiera dolor. Era algo peor. Era desilusión. Como si, por primera vez, estuviera viendo quién era yo realmente. Y ni siquiera le sorprendiera. Su jefe se acercó, tratando de calmar la situación. Creo que sería bueno que tomara un poco de aire, señora. No. Mi voz se alzó de nuevo. No he terminado. Todo el mundo actúa como si Daniel fuera tan increíble. Como si fuera tan exitoso. Como si fuera una estrella en ascenso. Pero, en serio, mírenlo. El ejecutivo más bajito de la sala. Probablemente compra ropa en la sección de adolescentes. Ni siquiera puede alcanzar la parte alta de nuestra alacena sin ayuda. ¿Y yo debería qué? ¿Estar agradecida? ¿Sentirme orgullosa? ¿Sentirme atraída? Fue en ese momento que los ejecutivos de la empresa realmente intervinieron. Comenzaron a guiarme hacia la salida, mientras yo seguía gritando, derramando años de resentimiento. ¿Quieren saber el verdadero chiste? Mi voz se quebró mientras me llevaban afuera. Podría haber tenido a cualquiera. Cualquiera. Pero elegí la opción segura. La elección inteligente. El hombrecito exitoso que me daría todo. Menos lo que realmente quería.
La última imagen que tuve antes de que me sacaran del lugar fue la cara de Daniel. Con la mirada baja. Sus compañeros de trabajo evitando hacer contacto visual. Sus esposas observándome como si fuera un espectáculo trágico. Parecía pequeño. No solo físicamente. Parecía como si algo dentro de él se hubiera encogido. Esperando a que nuestro chofer llegara, sentí el aire frío cortándome la piel. Y por primera vez, me di cuenta de lo que había hecho. Pero en lugar de culpa, sentí algo más fuerte. Alivio. Como si finalmente hubiera dicho todo lo que llevaba años pensando. Como si al fin hubiera dejado de fingir. Pero en vez de sentirme liberada, solo me sentí vacía. Y tan fría. A la mañana siguiente, desperté con la peor resaca de mi vida y unas 50 llamadas perdidas. Daniel no había vuelto a casa. Solo había un mensaje de texto. Me quedé en un hotel. No llames. Mi cabeza latía mientras intentaba unir las piezas de lo que había pasado la noche anterior. Mi primer intento de llamada fue a Alicia. No respondió. Tampoco Mariana ni Karina. Finalmente, en el cuarto intento, Mariana contestó. Amiga, ¿qué hiciste? Su voz sonaba extraña. Distante. No como ella. O sea, solo dije lo que todas hablamos, intenté defenderme, sintiendo lo rasposa que sonaba mi voz. Sí, pero nosotras nunca lo dijimos frente a toda su empresa. ¿Y eso qué importa? Ustedes han dicho cosas peores en el grupo de chat. Mariana soltó una risa seca. Mi esposo está furioso. Dijo que ya no puedo salir contigo. Mi estómago se hundió. Intenté abrir nuestro chat grupal, pero no lo encontré. Me habían sacado. Después de años de amistad, me habían eliminado del grupo. Sonó el timbre. Era mi mamá. Alguien, probablemente el esposo de Alicia, la había llamado la noche anterior. Elizabeth Marie, dijo, entrando sin esperar invitación. ¿Qué hiciste? Intenté explicarle. Sobre la diferencia de altura. Sobre la falta de atracción. Sobre lo vergonzoso que era ser la pareja que no encajaba. Pero las palabras se sintieron huecas, bajo la luz fría del día, con mi madre mirándome como si no me reconociera. Ese hombre, dijo, con la voz temblando, te dio todo. Todo. Una casa hermosa. Hijos sanos. Seguridad financiera. Y lo humillaste frente a toda su empresa porque, ¿qué? ¿No era lo suficientemente alto para tu estética de Instagram? Mamá, no entiendes, no, tú no entiendes. Hizo una pausa. Tu padre medía 1.67. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Sabías eso? Continuó. Y fue el mejor hombre que he conocido. Nosotros te criamos mejor que esto. Antes de que pudiera responder, Manuela bajó las escaleras. Sus ojitos hinchados por el sueño. ¿Dónde está papá? Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Daniel. Mi abogado te contactará esta semana. Me quedaré con Bruno. Los niños pueden quedarse contigo hasta que resolvamos todo, pero los recogeré para cenar esta noche. Bruno era un compañero de trabajo de Daniel. Vivía en uno de esos lujosos departamentos del centro. Su esposa fue una de las que me miró en la fiesta, mientras me sacaban. Intenté llamar a mis amigas otra vez. Alicia finalmente contestó. Mira, sonaba agotada. Marcos me mostró todo. ¿Todo qué? El grupo de chat. ¿Qué? Los mensajes. Eso no tiene sentido. Alicia suspiró. Los maridos los han estado guardando, Elisa. ¿Guardando? ¿De qué hablas? Cada vez que nos burlábamos de su altura. Cada vez que mencionábamos a Darío. Cada vez que comparábamos a Daniel con otros hombres. Los han estado recopilando todo este tiempo. Y ahora, hizo una pausa. Ahora todo el mundo sabe qué tipo de amigas fuimos. ¿Qué tipo de esposa fuiste? El resto del día fue una combinación de llamadas ignoradas y realizaciones incómodas. La directora del preescolar llamó, preguntando por la situación en casa. Aparentemente, Manuela había dicho a sus amiguitos que mi mamá cree que mi papá es demasiado pequeño para ser amado. Karina me envió un solo mensaje. Gracias por arruinarlo todo. Tomás me está obligando a ir a terapia de pareja ahora. Dice que necesita saber si yo hablo de él como tú hablabas de Daniel. Para la noche, mis redes sociales parecían un pueblo fantasma. La gente que antes daba like a todas mis fotos familiares perfectamente posadas. Ahora estaba en silencio absoluto. Algunos incluso me habían dejado de seguir. A las 6, Daniel llegó a recoger a los niños.
Se veía diferente. No derrotado, como había imaginado. Más bien, liviano. Como si se hubiera quitado un peso de encima. Papá. Manuela corrió hacia él. ¿Vas a volver a casa? Daniel le acarició el cabello. No esta noche, princesa. No me miró. Ve por tu hermano y sus cosas para dormir. Daniel, empecé a hablar. Pero me cortó. No ahora, Elisa. Hizo una pausa. No nunca, de hecho. Fuiste muy clara anoche. Estaba borracha. Estabas honesta. Finalmente, me miró. Tal vez por primera vez en nuestro matrimonio. Los niños regresaron con sus mochilas. Daniel los tomó de la mano. Vi cómo lo miraban. Como si fuera la persona más grande del mundo. El abogado te llamará mañana, dijo mientras se marchaba. Hizo una pausa en la puerta. No te molestes en venir a la fiesta de Año Nuevo en casa de Bruno. Todo el mundo ya sabe lo que piensas de nosotros, la gente pequeña. Vi cómo se iban. Me quedé sola en nuestra enorme casa vacía. Rodeada de todas las cosas caras que se suponía que compensarían mi decepción. Mi teléfono vibró una última vez. Mariana había publicado un homenaje a su esposo en Facebook. Un largo texto sobre valorar lo que realmente importa, etiquetando a todas las otras esposas. Excepto a mí. Mi madre dejó un paquete de contactos de abogados sobre la mesa. Encima, una nota escrita a mano. Tu padre estaría tan decepcionado. Y fue ahí cuando, finalmente, empecé a llorar. No porque lamentara lo que había dicho. Porque, si soy honesta, todo era cierto. Sino porque, de alguna manera, había perdido todo. Mis amigas. Mi estatus social. Mi vida perfecta. Solo porque no pude seguir fingiendo que la altura no importaba. ¿La peor parte? Darío ya me había dejado de seguir en Instagram. 6 meses después, mi vida no se parece en nada a lo que imaginé. El divorcio fue rápido. Resulta que Daniel había estado preparándose para esto desde hacía meses. El acuerdo prenupcial era sólido y su abogado llegó armado con suficiente evidencia de mi crueldad emocional como para que pelear fuera inútil. Tuve que dejar nuestra hermosa casa en el norte de Scottsdale. Ahora vivo en un pequeño apartamento a las afueras de Camelback. El tipo de lugar por el que antes pasaba y pensaba, gracias a Dios me casé bien. El Range Rover fue devuelto. Ahora manejo un Hyundai usado. Que, bueno, da igual. Algunos de mis viejos amigos regresaron. Los mismos que decían que estaba loca por casarme con él. Los mismos que siempre creyeron que yo no era del tipo que se conforma con la seguridad. Pero ahora ya no estoy segura de quién soy. O de quién pensé que era. Creí que estaba jugando inteligentemente. Que estaba apostando por el futuro. Que era lo suficientemente madura como para elegir estabilidad sobre deseo. Pero lo que realmente hice fue tomar una decisión impulsiva y luego pasar años castigándolo por eso. Ahora sé lo que se siente perderlo todo. Y todo por no poder aceptar a la persona con la que me casé. Por no poder seguir fingiendo que su altura no me importaba. Lo único que realmente lamento es no haberme dado cuenta antes.